Los ácidos nucleicos son dos, el ADN y el ARN. Ambos son polinucleótidos, o sea, son estructuras formadas por la repetición de una unidad que es el nucleótido. El ADN, como vemos en esta imagen, está constituido por dos cadenas de polinucleótidos que están representadas aquí como una flecha de color celeste, y tiene como función, por un lado, la transmisión de los caracteres hereditarios, ya que el ADN es una molécula que se autoduplica, originando dos moléculas exactamente iguales a la molécula progenitora, las cuales van a ser distribuidas en las dos células hijas que origina la célula original, y como en el ADN se encuentran los genes, cada célula hija recibe una copia exacta de cada uno de los genes de la célula madre. Por otro lado, el ADN también sufre procesos de reparación permanente que arreglan las alteraciones que se producen espontáneamente en cualquier ser vivo, y también el ADN sufre los mecanismos de recombinación genética, que consisten en cambios también espontáneos en la molécula de ADN durante el proceso de división por meiosis. El ADN es una molécula muy compleja, muy grande, que tiene otra función importante, que es la de sintetizar o fabricar al ARN o RNA, las siglas en inglés, sintetizar al ARN, a lo cual se lo denomina transcripción del ADN o DNA. Entonces, por un lado, el ADN se autoduplica y por otro lado, el ADN fabrica al ARN. Luego, en el capítulo de código genético, vamos a estudiar a fondo para qué sirve esa transcripción. Pero vamos adelantando que el ADN se expresa a través del ARN, no en forma directa. De modo que el ADN, para cumplir su función de manifestar, de producir los caracteres hereditarios, tiene primero que fabricar al ARN, y el ARN es el que va y cumple esa función. El ARN o RNA, por otro lado, también es un polinucleótido, pero se caracteriza por ser una sola cadena, un solo polinucleótido, a diferencia del ADN, que son dos polinucleótidos. Y la función del ARN es actuar en la síntesis o fabricación de las proteínas. Las proteínas, como recordamos, son una serie de aminoácidos, y esa serie de aminoácidos es sintetizada por el ARN, que trae la información sobre cómo fabricar cada una de las proteínas del ADN. Hay tres tipos de ARN, que son el ARN ribosómico, el mensajero y el de transferencia, que serán estudiados oportunamente. Por lo pronto, estos dos ácidos nucleicos están constituidos por una unidad que es el nucleótido, que vamos a analizar a continuación. Aquí tenemos la estructura de cualquier ácido nucleico. Como decía, está constituido por un polinucleótido. En este caso se ha representado un polinucleótido
cortito, ya que esta cadena contiene 3 nucleótidos solamente. Cada nucleótido está formado por 3 elementos que se denominan base cíclica nitrogenada, azúcar y ácido fosfórico. Esos 3 elementos son los que constituyen el nucleótido, que es la unidad de los ácidos nucleicos. Comencemos analizando entonces la estructura química de un nucleótido. Los 3 componentes que contiene son el azúcar, que es una pentosa siempre, o sea, un azúcar de 5 carbonos. Aquí la hemos representado de una forma muy básica como una columnita de 5 carbonos, lo cual sería una simplificación de la fórmula recta o fórmula de Fischer. De todas las pentosas que existen en los ácidos nucleicos podemos encontrar 2. La ribosa, que se encuentra en el ácido ribonucleico, y de ahí su nombre, y la desoxirribosa, que se encuentra en el ácido desoxirribonucleico. Aquí tenemos representada la pentosa con la fórmula cíclica o tridimensional de Haworth, donde vemos que tiene 5 carbonos, y observamos en este esquema que los carbonos de la pentosa por convención se numeran con un número seguido del símbolo prima, de modo que cuando decimos carbono 1', hablando de los ácidos nucleicos, se sobreentiende que nos estamos refiriendo al carbono 1 de la pentosa, tanto de la ribosa como la desoxirribosa. Aquí tenemos el carbono 1', 2', 3', 4', y como vemos en este esquema, el carbono 4' se une con el carbono 1' para formar el ciclo por medio de un oxígeno, y el carbono 5' queda fuera de ese ciclo. La diferencia entre la ribosa y la desoxirribosa es mínima, de modo que con este esquema ya podríamos tener una idea de cómo es la pentosa de los ácidos nucleicos. ¿Cuál es la diferencia que hay entre la ribosa y la desoxirribosa? Aquí tenemos la ribosa con la fórmula completa. Observamos en el carbono 2 la presencia de un hidrógeno y de un grupo hidroxilo, compuesto por supuesto por un oxígeno y un hidrógeno. Mientras que en la desoxirribosa observamos en el mismo carbono 2 la presencia de un hidrógeno y otro hidrógeno en lugar del grupo hidroxilo, de modo que la desoxirribosa tiene un oxígeno menos que la ribosa, y de ahí reciben el nombre desoxirribosa. Recordemos entonces que la diferencia se encuentra en la falta de un oxígeno en el carbono 2 de la desoxirribosa, que es, insisto, la que constituye el ácido desoxirribonucleico. Las bases cíclicas nitrogenadas, página 19, deben su nombre a que son compuestos de carácter básico, o sea, contrario a lo ácido, a que están constituidas por ciclos, o sea, carbonos constituyendo anillos cerrados, bases cíclicas, y a la presencia de nitrógeno en lugar de carbono en alguna de las puntas de esos ciclos. Entonces, bases cíclicas nitrogenadas. Hay 2 grupos de bases cíclicas nitrogenadas que se denominan purinas y pirimidinas. Las purinas o bases púricas tienen, como se ve aquí, un anillo hexagonal y otro pentagonal. El tamaño es de 7 angstrom. Observamos que en el anillo pentagonal tienen nitrógeno en el carbono 7 y 9, y en el anillo hexagonal tienen nitrógeno en el carbono 1 y 3.
De acuerdo a la fórmula exacta, hay dos tipos de bases púricas o purinas, que son la adenina y la guanina. La adenina se caracteriza por la presencia de un grupo amino en el carbono 6, constituyendo la 6-aminopurina. La guanina, por su parte, se caracteriza por la existencia de un grupo amino en el carbono 2 y un oxígeno en el carbono 6, constituyendo la 2-amino-6-oxipurina. Las pirimidinas o bases pirimídicas tienen un solo anillo hexagonal con un tamaño de 4 angstrom. Tienen nitrógeno en el carbono 1 y en el carbono 3. Y de acuerdo a su fórmula completa, existen 3 bases pirimídicas que son la citosina, la timina y el uracilo. El uracilo es la 2,4-dioxipirimidina porque tiene un oxígeno en el carbono 2 unido con doble ligadura, que es lo que se ve en la pantalla, y otro oxígeno en el carbono 4 también unido con doble ligadura. La timina es muy parecida al uracilo, ya que también tiene oxígeno en el carbono 2 y en el 4, 2,4-dioxipirimidina, pero además tiene un grupo metilo en el carbono 5. Es importante recordar entonces que hay muy poca diferencia entre la timina y el uracilo. Vemos la fórmula completa, pero lo importante es recordar lo que acabo de mencionar. Por último, la citosina tiene un oxígeno en el carbono 2 con doble ligadura y un grupo amino en el carbono 4, constituyendo la 2-oxi-4-amino-pirimidina. Como deben recordar, la fórmula general de las bases púricas y pirimídicas van a ser un esquema en la página 19 en el espacio del medio, dibujando lo que se ve en pantalla, que es el esquema general de las bases pirimídicas, y en el mismo espacio la imagen que va a seguir a continuación, que es el esquema general de las bases púricas. Observamos entonces, mientras van copiando, que las bases pirimídicas tienen un solo anillo hexagonal, reitero el tamaño de 4 angstrom, la existencia de nitrógeno, reemplazando a 2 carbonos en la cadena. Y de acuerdo a la fórmula general, como fue explicado, la existencia de 3 bases pirimídicas que son la citosina, timina y uracilo. Que las bases púricas tienen un anillo hexagonal y otro pentagonal, tamaño de 7 angstrom, son más grandes porque tienen 2 anillos, y de acuerdo a la fórmula existen la adenina y la guanina. Hay 2 nitrógenos en el anillo hexagonal y 2 nitrógenos en el anillo pentagonal. El tercer y último componente de los ácidos nucleicos es el ácido fosfórico, que aquí hemos representado con un esquema solamente ilustrativo para recordar el elemento más importante para nuestro estudio, y es que el ácido fosfórico tiene 2 valencias libres. Tiene la capacidad de unirse con 2 elementos. Y de todas las variantes posibles de ácido fosfórico, este es el ácido ortofosfórico, que es el que constituye los ácidos nucleicos.
tanto el ADN como el ARN tienen el mismo ácido fosfórico. La fórmula bruta del ácido fosfórico sería PO4H3. Las diferencias que hay entonces entre el ADN y el ARN, que tenemos resumidas en la página 20, son que el ADN tiene desoxirribosa, mientras que el ARN tiene ribosa, y que el ADN tiene timina y no tiene uracilo, mientras que el ARN, a la inversa, tiene uracilo y no tiene timina. Esto se debe a que, si bien el ARN es una copia del ADN, cuando se hace esa copia, en el lugar en que correspondería poner timina, en el ARN se ubica uracilo. En cuanto a las demás bases nitrogenadas, no hay diferencias entre ambos ácidos nucleicos. Los dos tienen adenina, guanina y citosina, y también, como ya mencionamos, los dos tienen el mismo tipo de ácido fosfórico. La composición química entonces de los ácidos nucleicos, que son compuestos extremadamente importantes y complejos en su funcionamiento, esa composición química, como digo, sin embargo, es muy sencilla. Solamente los tres elementos mencionados. Estos componentes químicos se unen de la siguiente manera. Primeramente, la pentosa, tanto ribosa como desoxirribosa, se une con una base cíclica nitrogenada por el carbono 1 de la pentosa, constituyendo lo que se denomina un nucleósido, que es el primer paso para constituir tanto el ADN como el ARN. En los siguientes esquemas vamos a hacer como si estuviéramos fabricando en un laboratorio ADN o ARN. Si yo quisiera fabricar ADN, debería utilizar desoxirribosa como pentosa y cualquier base nitrogenada menos uracilo. Por el contrario, si quisiera fabricar ARN, tendría que utilizar ribosa como pentosa y cualquier base nitrogenada menos timina. Lo mismo lo vemos en este esquema, que es más cercano a la realidad por su fórmula, que deben copiar en el primer espacio de la página 20 para recordar la composición química del nucleósido: base nitrogenada unida al azúcar de 5 carbonos. El nombre que recibe el nucleósido depende de la base nitrogenada y del azúcar. Por ejemplo, si la base nitrogenada es adenina y el azúcar es ribosa, se denomina adenosina. Mientras que si el azúcar fuera desoxirribosa, se llama desoxiadenosina. Con esta misma terminación, INA, y sustituyendo el prefijo por el nombre de la base nitrogenada y agregándole desoxi si la pentosa es desoxirribosa, podemos construir todos los nombres de los nucleósidos. Podemos tener ribonucleósidos,
cuando el azúcar es ribosa, y desoxirribonucleósidos cuando el azúcar es desoxirribosa. En el caso de los ribonucleósidos, si la base es adenina, se denomina adenosina. Si la base es guanina, guanosina. Y si la base es citosina, se denomina citidina. Aquí estamos viendo los nombres en inglés que terminan en la letra E. En castellano terminan en la letra A, como vemos en esta imagen. Adenosina, guanosina, citidina, timidina y uridina. El paso siguiente para constituir un ácido nucleico es tomar un nucleósido y agregarle ácido fosfórico, que recordamos tenía 2 valencias libres, uniéndolo con una valencia a la pentosa, específicamente al carbono 3 o al carbono 5. La unión del nucleósido más ácido fosfórico constituye lo que se denomina nucleótido. El cual está formado entonces por la ribosa o la desoxirribosa, por una base nitrogenada y por el ácido ortofosfórico unido al carbono 5 en este caso, pero también puede ser al carbono 3. Los nombres de los nucleótidos se construyen de la siguiente manera. Es el nombre del nucleósido, por ejemplo, adenosina, al cual le agregamos la palabra ácido al comienzo, porque el ácido fosfórico le da el carácter ácido, y luego le agregamos en qué carbono se encuentra unido el ácido fosfórico, carbono 5 por ejemplo, y al final la palabra fosfórico. Nos queda entonces que el nucleótido que se origina agregándole ácido fosfórico en el carbono 5 a la adenosina se llama ácido adenosin 5 fosfórico. También se lo puede llamar ácido adenílico. La terminación ílico indica que es un nucleótido. Las siglas del ácido adenosin 5 fosfórico, como tiene un solo ácido fosfórico, es monofosfato, se denomina AMP, adenosin monofosfato. O también se lo puede llamar fosfoadenosina. Lo mismo para cualquiera de los nombres de los nucleótidos. Si el nucleótido, en este caso todos ribonucleótidos, si el nucleótido se construye a partir de guanosina, se llamará ácido guanosin 5 fosfórico, ácido guanílico, guanosin monofosfato o fosfato de guanosina. El mismo mecanismo para construir los nombres para el caso de que el nucleósido básico sea la citidina o la uridina. Para el caso de los desoxirribonucleótidos, simplemente le agregamos desoxi al comienzo y el resto es todo igual. Nos queda, por ejemplo, el ácido desoxiadenosin 5 fosfórico o desoxi-AMP o fosfato de desoxiadenosina o fosfato de desoxiguanosina o fosfato
de desoxicitidina y así sucesivamente. Como los nombres son tan largos, se acostumbra a utilizar las siglas, que veremos nosotros repetidos en varios ítems del programa, ya que los nucleótidos no solamente forman parte de los ácidos nucleicos, sino que constituyen otros compuestos igualmente elementales e importantes en todos los seres vivos. Siguiendo con nuestro proceso de fabricación de un ácido nucleico, el paso siguiente es tomar varios nucleótidos y unirlos entre sí por medio del ácido fosfórico. Cada nucleótido, constituido por la base cíclica nitrogenada BCN, unido con el azúcar y el ácido fosfórico. El ácido fosfórico tiene dos valencias libres, una la ocupa para unirse a un azúcar y con la otra valencia que queda libre se une al azúcar del nucleótido siguiente. De modo que en los polinucleótidos, cada nucleótido está unido con el siguiente por el ácido fosfórico. O dicho de otra manera, el ácido fosfórico constituye uniones dobles para enlazar a los nucleótidos. Esas uniones son uniones de tipo éster. Por lo tanto, el ácido fosfórico constituye en los ácidos nucleicos uniones fosfodiéster. Este polinucleótido es muy chiquitito, tiene solamente 5 nucleótidos. Pero en la realidad, el número de nucleótidos es muy grande, pudiendo ser, en el caso del ARN, de transferencia, que es el más chiquitito, solo de 70 a 90 nucleótidos, hasta miles y miles de millones de nucleótidos para el caso del ADN, que es el polinucleótido más largo. Observemos también en este esquema que las uniones siempre son entre el carbono 5 de un nucleótido y el carbono 3 del siguiente. Nunca pueden ser entre el 5 y el 5 o el 3 y el 3. Las alteraciones que se producen espontáneamente en cualquier ser vivo. Y también el ADN sufre los mecanismos de recombinación genética, que consisten en cambios también espontáneos en la molécula de ADN durante el proceso de división por meiosis. El ADN es una molécula muy compleja, muy grande, que tiene otra función importante, que es la de sintetizar o fabricar al ARN hereditarios, ya que el ADN es una molécula que se autoduplica, originando dos moléculas exactamente iguales a la molécula progenitora, las cuales van a ser distribuidas en las dos células hijas que origina la célula original. Y como en el ADN se encuentran los genes, cada célula hija recibe una copia exacta de cada uno de los genes de la célula madre. Por otro lado, el ADN también sufre procesos de reparación permanente que arreglan. Los ácidos nucleicos son dos, el ADN y el ARN. Ambos son polinucleótidos, o sea, son estructuras formadas por la repetición de una unidad que es el nucleótido. El ADN, como vemos en esta imagen, está constituido por dos cadenas
de polinucleótidos que están representadas aquí como una flecha de color celeste, y tiene como función, por un lado, la transmisión de los caracteres hereditarios. Tiene primero que fabricar al ARN, y el ARN es el que va y cumple esa función. El ARN o RNA, por otro lado, también es un polinucleótido, pero se caracteriza por ser una sola cadena, un solo polinucleótido, a diferencia del ADN, que son dos polinucleótidos. Y la función del ARN es actuar en la síntesis o fabricación de las proteínas. Las proteínas, como recordamos, son una serie de aminoácidos, o RNA, las siglas en inglés, sintetizar al ARN, a lo cual se lo denomina transcripción del ADN o DNA. Entonces, por un lado, el ADN se autoduplica, y por otro lado, el ADN fabrica al ARN. Luego, en el capítulo de código genético, vamos a estudiar a fondo para qué sirve esa transcripción. Pero vamos adelantando que el ADN se expresa a través del ARN, no en forma directa. De modo que el ADN, para cumplir su función de manifestar, de producir los caracteres